Y antes de pasar a la palabra del día de hoy, vamos a leer lo que dice en Hechos, capítulo 2, de versículo 1 al 13. Hechos 2, del 1 al 13, y lo haremos alternadamente. Cuando tenga su cita puede indicarme con un amén. La palabra del Señor dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Todos juntos, mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar por la palabra. Señor, en esta hora te pedimos, Señor, que seas tú quien hable a nuestras vidas, quien disponga nuestros corazones, Señor, ponga esos oídos atentos para poder recibir esta palabra que viene de parte tuya, Señor. Usa a nuestra hermana, la pastora Jocabed, Señor, para que a través de ella, de sus labios, ese mensaje de parte tuya puede ser transmitido a tu pueblo. Y, Señor, que lo podamos guardar, atesorar en nuestro corazón, Señor, pero sobre todo ponerlo por obra. Te pedimos, Señor, que seas tú en este tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nada más un pequeño recordatorio. Ponga su celular en no molestar, en silenciar, en vibrar. Evitemos que eso pueda ser de distracción para uno mismo, pero también para los demás. Este es un momento en el que Dios nos habla a través de la predicación. Entonces, prestemos atención a lo que hoy Dios tiene preparado para nuestras vidas. Entonces, dicho lo anterior, así le damos paso a la pastora Jocabed. Gracias a Dios, hermanos, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros, pero sobre todo, hermanos, que podemos estar en este lugar para alabar su nombre y bendecirle. Y aunque nosotros somos bendecidos por Él, ¿verdad? Y yo le decía al pastor, no puedo quejarme de nada. Gracias a Dios porque estoy bien. Y en medio de que haya pruebas o lo que haya, el Señor es fiel y es bueno. Y hermanos, hoy al reflexionar en su palabra, en la palabra de nuestro Dios, me hace pensar varias cosas este pasaje bíblico, que también les voy a compartir otros 2 o 3 versículos.
Pero algo que ha llamado mi atención cada vez que leo este pasaje es que puedo ver a una iglesia, hermanos, donde dice que cuando viene el día del Pentecostés estaban todos, dice, hay dos palabras para mí que son claves: unánimes y juntos. Porque podemos estar, hermanos, aquí todos juntos, pero no podemos estar unánimes. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor tenemos una preocupación que dejamos en la casa y bueno, el culto termina a tales horas y bueno, voy a llegar y hacer esto porque es necesario y me voy a encargar de hacer esto otro. Les decía, podemos estar juntos, ¿sí? Pero no podemos estar unánimes a veces en un mismo sentir. Y aquí, hermanos, la palabra del Señor dice que la iglesia en ese momento estaba unánime junta. Y hermanos, cuando una iglesia está junta, como dice la Escritura, y ya lo leímos, ¿sí? Dice que de repente vino un estruendo como de un viento recio que sopló, ¿sí? Y dice que llenó toda la casa, los que estaban ahí. ¿A dónde nos lleva este pasaje, hermanos, cuando dice que llenó toda la casa? Bueno, vamos a ir viendo los versículos de este pasaje que leímos, hermanos. Dice el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas, miren esto, hermanos, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y hermanos, hoy en este día, hermanos, pensemos que el Señor quiere manifestarse de esta manera, o a lo mejor de otra, porque yo estoy diciendo de esta manera, pero dice el Señor, no, yo quiero de otra manera manifestarme en cada uno de los que hoy están aquí sentados. Pero piensen, hermanos, como lo dice el Señor, aquí dice la Escritura que en ese momento les fueron repartidas lenguas, ¿sí? Lenguas, dice aquí la Escritura. Bueno, aquí, hermanos, nosotros podemos encontrar que había un mensaje para la iglesia primitiva en ese tiempo y en el día del Pentecostés. Vamos más adelante, hermanos. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y lo más interesante, hermanos, que hay aquí, hermanos, en este pasaje bíblico, dice así, moraban entonces en Jerusalén judíos. Miren esto, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud. Y estaban confusos. Y había confusión, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjense, hermanos, les fueron repartidas lenguas, pero dice que cada uno de los que estaban ahí les oían hablar en su propia lengua. Y vamos a ver ahorita, hermanos, les voy a dar otros pasajes donde se afirma esto y cómo el Señor siempre tiene un mensaje para la iglesia, no solamente en aquel momento cuando estaba la iglesia primitiva, sino también en este tiempo, hermanos, el Señor tiene mensaje para cada uno de nosotros. Y les quiero decir algo, hermanos, cuando los que predicamos, hermanos, nos ponemos a estudiar, el Señor, ¿a quién le habla primero? A nosotros, ¿sí? El Señor a mí me habló primero, hermanos. Hoy, hermanos, el Señor nos habla a todos los que estamos aquí. Y el Señor tiene un mensaje para nosotros. Dice, hermanos, aquí que la Escritura en el versículo
7. Y estaban atónitos, pero aunque estaban atónitos, dice, y maravillados. Sí, a lo mejor estaban como, a ver, ¿qué quiere decir esto? Porque sí, dice, estaban atónitos, pero también estaban maravillados, hermanos. ¿Qué pasa cuando nos maravillamos de algo? Cuando alguien viene y nos da, oye, ¿qué crees que sucedió, Elcita? Ay, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Dice, maravillados. Dios les estaba dando un mensaje a la iglesia, porque estaban maravillados, aunque parecía que no comprendían la situación que se estaba presentando en ese momento, aún así estaban maravillados, dice la Escritura, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos, dice la Escritura, hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y entonces, hermanos, viene la lista de todos los que estaban ahí reunidos de diferentes lugares, ¿sí? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, dice la Escritura. Para todos, hermanos, Dios tenía un mensaje. Después, en el versículo 11, casi al final, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué cosa, hermanos? Las maravillas de Dios. Por eso estaban maravillados, porque estaban escuchando un mensaje que venía de lo alto a través del Espíritu Santo a la iglesia, ¿sí? Y aquí, hermanos, les decía que al escuchar las maravillas de Dios, era un mensaje específico. No sé, hermanos, qué mensaje tenga Dios específico para cada uno de nosotros, porque siempre el Señor, hermanos, tiene un mensaje para nosotros. Y Dios habla, hermanos, pero les quiero decir una cosa, Dios habla con poder. Dios habla y actúa, hermanos, para que nosotros le creamos. Miren, hermanos, en este tiempo estamos viviendo diferentes situaciones, circunstancias a nuestro alrededor, ¿sí? Y en este tiempo, hermanos, el Señor está pidiendo a nosotros que oremos por los que están en eminencia, para que vivamos, dice el texto, quieta, sí, y calladamente. Dios, hermanos, quiere una iglesia que doble su rodilla. Bueno, hay momentos en que algunos hermanos no pueden doblar rodilla, pero sí se pueden sentar y pueden estar en oración y pidiendo y orando e intercediendo, hermanos. Cuando una iglesia ora, el Señor se manifiesta. Y hoy, hermanos, Dios nos habla, como en aquel momento, en aquel tiempo, dice que escuchaban las maravillas de Dios. Hermanos, nosotros podemos ver las maravillas de Dios, no solamente en nosotros como iglesia, no en la otra iglesia, no en la otra, no nada más ahí. Hermanos, nuestro México puede ver maravillas que vienen de parte del Señor y pueden creer. Dice, hermanos, vamos más adelante. En el versículo 12 dice, y estaban, aquí lo vuelve a repetir, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Las maravillas de Dios. Dios habla por medio de profecía. Y a veces, hermanos, no entendemos o no comprendemos. Algunos, a lo mejor todos aquí, sí, hermanos, ya lo saben muy bien y lo comprenden muy bien. En ese momento estaban atónitos, no comprendían la situación que se estaba dando porque todo era maravilla de Dios. Por supuesto que si eran maravillas de Dios, era un gran mensaje para la iglesia.
Y la iglesia, hermanos, si nosotros seguimos leyendo Hechos 2, vemos cómo Dios se seguía manifestando por medio de su Espíritu Santo. Y luego más adelante dice, y se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Quiero compartirles algo. Ahí, permítanme. Váyanse al versículo 17 de Hechos 2. Miren, hermanos, lo que hará el Señor. Dice el versículo 17 al 21. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, ¿qué dice? Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Pero vean, hermanos, esta bendición. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Los postreros días, hermanos, estamos empezando a ver ya los postreros días. Y hermanos, muchas profecías ya se han estado cumpliendo. Si ustedes van a Mateo 24 y 25, Mateo nos dice en esos dos capítulos cuántas profecías ya se han cumplido. Pero ¿cómo debe de ser la profecía? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué debe de llevar una profecía para que nosotros podamos discernir mensaje de Dios? Vamos, hermanos, a Primera de Corintios, capítulo 14. Miren lo que dice capítulo 14, versículo 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí está la respuesta de lo que les decía, hermanos. ¿Qué debe de llevar la profecía? Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Sí, hermanos? Aquí la Escritura nos está diciendo cómo es una profecía de parte de Dios. Y si nosotros vamos, hermanos, a los primeros versículos que leímos, cuando se les reparten las lenguas a la iglesia, Dios estaba hablando. Dios estaba ministrando, Dios estaba enseñando, Dios estaba diciendo el mensaje a través de ellos, a través de las lenguas. Aunque lo más bonito, hermanos, es que se entendía. Y bueno, esto de la explicación sobre el hablar en lenguas, todavía aquí en Corintios dice cómo debe de ser. Pero yo me quiero quedar aquí, hermanos, porque dice también que cuando alguien habla en lenguas, debe de haber un intérprete. Pero lo más hermoso, hermanos, es que a la iglesia primitiva, cuando se le reparten las lenguas, todo lo entendían, porque eran maravillas de Dios. Y entonces, hermanos, la profecía debe de llevar esto. Cuando alguien profetiza, dice que debe llevar edificación, porque lo primero, hermanos, es que la iglesia debe de ser edificada. A exhortación. El Espíritu Santo, hermanos, actúa. Y la obra del Espíritu Santo es precisamente eso, que nos exhorta, nos consuela, ¿sí? Nos redarguye. Y aquí dice que lleva exhortación, pero aparte de eso, hermanos, lleva consolación. Y miren, hermanos, ¿qué sucede cuando estamos muy preocupados?
pero de repente viene la paz a nuestra vida. ¿Quién nos da ese consuelo de paz? Dios a través de su Espíritu. Y lo hace. Y el Señor actúa, hermanos, en nosotros. Y yo creo, hermanos, que esas son parte de las maravillas que Dios hace a través de su Espíritu en cada uno, en la vida de la iglesia. Ahora, hermanos, también quiero pedirles que busquen Joel capítulo 2. Estos versículos que les voy a decir, hermanos, van relacionados a lo que acabamos de ver de Hechos y de Corintios, hermanos. Joel capítulo 2, versículo 28 al 30. Miren esto, hermanos, también lo afirma, del 28 al 30. Y después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Hermanos, el tiempo se acerca y el Señor habla a su iglesia. Y dice aquí, hermanos, a mí me llena de gozo, hermanos, cuando dice que derramará de su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, hermanos. ¿Saben qué es eso? El poder de Dios manifestándose. Y hermanos, esto ya se va a cumplir. Muchas profecías ya se están cumpliendo, ya se cumplieron. Faltan pocas profecías por cumplirse, hermanos. Bueno, esto también es un largo estudio, ¿no? De ir llevando paso a paso. Pero, hermanos, la Escritura aquí nos está diciendo y nos está hablando, ¿sí? A ver, hermanos, de edad avanzada. Dice aquí la Escritura que vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué harán, hermanos, de edad avanzada que el Señor les dé sueños? ¿Qué van a hacer? Pastor Armando, vengo a compartirle esto. ¿O me voy a quedar con ese sueño que Dios me dio? Porque esto es también para compartirlo con la iglesia. ¿Qué dice de los jóvenes? ¿Y vuestros jóvenes qué? Verán visiones. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando nuestros jóvenes vengan y nos digan, vi esto? Fíjense, hermanos, esto es hermoso e interesante. Pero el Señor, hermanos, habla. Y el Señor, hermanos, les quiero decir, no me estoy saliendo del tema, hermanos, pero el Señor viene pronto por su iglesia. Y está preparando a la iglesia. Y nos está hablando. Así que, amados hermanos, cuando el Señor actúa, bueno, sí, Él sigue actuando por cada día y todos los días, hermanos, pero cuando Él actúe con ese poder que viene de lo alto, la iglesia debemos estar preparados, hermanos, para escuchar su voz, para escuchar la voz que a través del Espíritu Santo, hermanos, está hablando a cada uno de nosotros. Nadie podemos decir que no, porque aquí está la lista en la palabra de Dios a quienes el Señor va a usar. A los ancianos, a los jóvenes, dice, toda carne. Y hermanos, el Señor hará las cosas. Su Espíritu Santo, hermanos, llenará toda carne. Quiero, hermanos,
terminar con esto. Vamos a lo que dice Apocalipsis 2. Apocalipsis capítulo 2 dice algo, un mensaje a las iglesias, hermanos. El mensaje a las iglesias, regularmente en todos los mensajes, hermanos, dice algo al final. En el capítulo 2, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Hermanos, el Señor a través de este versículo dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Nosotros somos la iglesia. Así que, hermanos, nos toca tener oídos abiertos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice la iglesia, a la iglesia en general. ¿Sí? El Señor hará esto. A nosotros nos toca, hermanos, ser atentos. Porque a veces cerramos nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo y no queremos oír. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque el oír la voz del Espíritu Santo nos compromete. Sí, hermanos. Pero le decía, creo que a Elcita o a Rocío, no recuerdo a quién, le decía, ¿saben qué? El Señor merece toda nuestra honra y nuestra gloria, nuestro tiempo, nuestra vida, todo, hermanos. Y no podemos negarnos a la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Si Él nos está hablando, si Él nos está llamando, si Él nos está diciendo, te necesito aquí, yo te necesito acá, necesito que hagas esto, actúa, porque yo voy a actuar con poder en el mundo entero. Hermanos, Dios viene, el Señor viene por su iglesia, pero Él quiere que estemos listos y preparados. No durmamos, hermanos. Dice un texto, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, el Señor nos dice, miren, estaba yo también comentando a Elcita, no, ¿qué crees? Que yo ya no quería predicar, ¿no? Y el Señor me dijo, a ver, ¿cómo que ya no vas a predicar? Te necesito aquí. Ya no quiero predicar, mejor hago otra cosa, Señor, ¿no? Te quiero aquí, vas a predicar. Nada de que jubilada ni que ya te cansaste. No, a descansar al panteón. Te necesito aquí. Está bien, Señor, yo voy a donde tú necesitas. Y hermanos, nosotros, le decía también el cita hace rato, ¿no? Y hay que hacerlo con gusto, con gozo, porque es para el Señor, no es para alguien en especial, es para el Señor, hermanos. Nuestro Dios se merece eso y más. Tu vida y la mía la merece el Señor. El hermano que dirigió dijo, porque fuimos comprados con un gran precio y que nadie, hermanos, podemos pagar ese precio. Nadie lo podemos pagar. Así que el Señor, hermanos, merece nuestra vida y la de nuestra casa. Y así como dijo Josué un día, ¿sí? Escojan a quién van a servir. Pero yo y mi casa y con toda su familia serviremos a Jehová. ¿Qué creen, hermanos? A veces los hermanos ancianitos dicen, sí, estoy ancianito, no, pues yo ya no puedo trabajar en la iglesia. ¿Cómo que no, hermanos? Los hermanos ancianitos, pastor, pásenles una lista de los hermanos enfermos, de los que necesitan oración, y los hermanos ancianitos
van a respaldar a la iglesia con la oración. ¿Pueden hacerlo, hermanas? Hermanos, ¿ya ven cómo sí? Todos podemos servir al Señor, hermanos. Así que, adelante, hermanos. Escuchemos la voz de Dios. El que tiene oído para oír, oiga. Vamos a orar. Padre, te agradecemos este tiempo de reflexión. Te agradecemos, Señor, porque cada día tú nos hablas. Pero sobre todo, Dios, gracias porque nos escoges para seguirte, para servirte, para escuchar tu voz. Danos, Dios, ese espíritu de discernimiento para saber en el momento en que tú nos hablas. Y guíanos, que tu Espíritu Santo se mueva en medio de nosotros cada día. Agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.